En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. A pesar de la larga práctica de extracción de minerales y metales del subsuelo mexicano, los escándalos de corrupción, los accidentes mortales en las minas y los daños al medio ambiente han hecho de la minería una de las actividades económicas más peligrosas. No pocas veces las minas se han convertido en trampas mortales para sus trabajadores debido a las malas condiciones laborales que las empresas mineras dan a sus empleados. Una de las tragedias más graves en la historia reciente de la minería mexicana fue la de la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, con un saldo de 65 trabajadores muertos que quedaron sepultados a 490 metros de profundidad. Semanas antes de aquel accidente, los mineros habían reportado irregularidades en la mina, como alta concentración de gas metano, muy por encima de los estándares legales. El pasado miércoles, al menos 10 mineros quedaron atrapados en el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. En la región carbonífera de Coahuila, una zona pobre con escasos puestos de trabajo fuera de los túneles mineros, se extrae el 99% del carbón de México. Ante este panorama, pienso en aquellas palabras del poeta Carlos Pellicer: hablaré de la sangre oculta en la mirada del hombre socavón, de la sangre que suda minerales, de la sangre oculta en la mirada del minero, dilapidado como riqueza anónima. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Contexto en este espacio de la octava. Voy a tener un invitado muy especial para hablar acerca de este tema de la situación minera, una persona verdaderamente experta. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar acerca de la relación entre China, los Estados Unidos, el contexto de la visita de la señora Pelosi a Taiwán y las consecuencias que ese evento está teniendo de hecho ya y que puede tener para el mundo. Pero vamos primero con un recuento de la situación de accidentes mineros y el impacto de la industria minera en México. Es un recuento que nos hace mi compañero Jesús Velázquez. El pasado 3 de agosto, la mina de carbón Las Conchas, ubicada en Sabina, Coahuila, se inundó atrapando a más de 10 mineros que se encontraban trabajando en la zona. La historia se repite y las malas condiciones laborales para los mineros y sus familias continúan generando impunidad. Esta zona, activistas y las propias familias ya la habían catalogado de riesgo por inundación debido a la cercanía con cuerpos de agua. Lamentablemente no es el único incidente registrado en México. En junio del 2021, 7 mineros quedaron atrapados por la inundación y colapso de otra mina en el municipio de Musquis, también en Coahuila. De acuerdo con las investigaciones, el accidente se generó por el rompimiento de una represa y sus cuerpos fueron recuperados casi una semana después. En ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar las condiciones de los trabajadores del sector. Lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados. Ya viene otra etapa. Esto tiene que ver hasta con lo judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación por qué el derrumbe, si la mina estaba en condiciones para trabajar o no, si había seguridad. Sin embargo, otro compromiso que ha quedado incumplido. Han pasado más de 3 años y el rescate de los cuerpos de Pasta de Conchos no se ha concretado. En 2006, durante la administración de Felipe Calderón, una explosión enterró a 65 mineros en la carbonífera, donde se registraron negligencias, malas condiciones y omisiones de la empresa Grupo México, que dejó desamparadas a las familias.
Estamos buscando tener el rescate, que es lo que deseamos, antes de que termine el gobierno, porque se están haciendo túneles y se tiene que cuidar la situación también de rescatistas. Es un trabajo delicado, entonces nos va a llevar mucho tiempo, pero es un compromiso que hicimos con los familiares de las víctimas y vamos a cumplirlo. A través de un estudio, expertos de Estados Unidos, China, Alemania, Austria y México anunciaron que el rescate era posible. Sin embargo, de acuerdo con otros diagnósticos realizados en las pasadas administraciones, este rescate representa un riesgo ante las altas concentraciones de gas metano, riesgo de nuevos derrumbes, problemas de ventilación y altos niveles de agua y el sellado de la mina. No obstante, aún hay esperanza por los rescates realizados en la mina Guadalupe en 1969, donde murieron 153 mineros en 2 explosiones, y en Mina 6 de Santa Rosita, lugar en el que se registró el deceso de más de 200 trabajadores. Para la octava, Jesús Velázquez. Estimados amigos, después de este recuento, saludo con mucho gusto al ingeniero Miguel Ángel Mijangos Leal de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Guerrero, pero no se queden con la idea nada más de Guerrero, porque él sabe de todo el aspecto de la minería a nivel mexicano, a nivel internacional. Ingeniero, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Rubén. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación que me haces. Y aclarar que ya no estoy en la REMA. Aunque ¿ya no estás? Sigo teniendo mucho cariño todavía en la red. Oye, creo que desde la vez pasada te presenté y ya me habías dado la aclaración. Sí. Pero bueno, seguimos muy cercanos a ellos y seguimos fuertes, ¿no? En el tema minero. No necesariamente como expertos, pero vivimos mucho las circunstancias del tema por el trabajo que realizamos. Me da mucho gusto, pues nos hablamos de tú, entonces hay que ser honestos ante la audiencia, nos hablamos de tú. Miguel Ángel Mijangos, primero que nada, dijo el presidente el día de ayer en su conferencia de prensa, no hablemos de los dueños, eso va a salir. Ahorita en este momento lo que urge es rescatar a las personas que están atrapadas en la mina esta allá de Coahuila. ¿Cuál es tu sentimiento antes que nada? Fíjate lo que te pregunto, tu sentimiento ante esta situación que vuelve a ocurrir en México. Sin duda, bueno, primero mandarle un abrazo solidario, ¿no?, a todos los deudos de esta reciente tragedia, pero no solo de esa, sino de todas las que continuamente estamos viviendo en el contexto de la actividad minera, y en ese sentido, pues un abrazo solidario con ello. Y justo a partir de la pregunta que me haces, pues se repite esta rabia. O sea, no tenemos otro sentimiento que trate de expresar lo que sucede reiteradamente. Porque el problema que tenemos en México, pues justo pasa por eso, por la reiteración de la inacción, por la reiteración de la falta de procesos preventivos, ¿no?, por una reiteración de un modelo que no solo en México, sino en toda América Latina, sabemos que tiene condiciones de despojo gravísimas, sabemos que tiene condiciones de alto riesgo gravísimas, y seguimos teniendo pues justo estos problemas de inacción que cuando derivan, como en este caso, en una nueva tragedia, en un derrumbe, pues otra vez deja ver la marginalidad, no solo con la que operan los trabajadores, sino la marginalidad de la actuación de todas las dependencias que deberían de estar encargadas de supervisar en términos preventivos la acción de una actividad que de por sí es riesgosa. Y entonces enoja mucho saber que el presidente trata de resolver, trata de distraer un tema más profundo, porque además, como bien mencionabas en tu introducción, en este tema del carbón, pues no tenemos peor tragedia en México que la de Pasta de Conchos, y donde él hizo un compromiso presidencial hasta la fecha totalmente fallido, incompleto, lo quiere resolver con monumentos, ¿no?, con un sector de la población que representa una parte de los familiares, pero no a todos. Es decir, otra vez estamos ante la política, ante la politiquería de lo que no requiere políticos, requiere procesos, mecanismos, controles, requiere prohibiciones, requiere una reingeniería de una actividad que constantemente nos está generando tragedias y que no hay forma
de actuar después de la tragedia. O sea, a mí lo que me genera la atención del gobierno en estos temas es enojo. Todo el tiempo es enojo, porque además su acción es insatisfactoria, ¿no? Siempre va a estar incompleta. Nosotros todavía ahorita tenemos total incertidumbre de si van a lograr rescatar a los compañeros ahora en esta nueva tragedia, porque estamos hablando además de un tipo de minería que todavía tiene todas las contradicciones desde lo ilegal, como luego se le maneja a un sector que se dedica a estas actividades y que no está dentro de los consorcios grandes, como sucedió en el caso de Grupo México y en el caso de Pasta de Conchos. Miguel Ángel, muchas personas comentan en las redes sociales, incluso me lo han dicho a mí, señor Luengas, no es mina, son pozos, etcétera, una serie de terminologías. ¿Qué es? Estamos ante una mina, ¿no? Sí, mira, yo digo que el contexto tiene que ser la extracción. Entonces, estamos hablando de minería. Y dentro de la minería, pues tenemos técnicas, ¿no? Algunas que son subterráneas, algunas que son de tumba y relleno, algunas que son de diferentes formas, ¿no? De cielo abierto. Y en este caso, en esta en particular, hay una gran región carbonífera que se le conoce como la zona de los pocitos, porque literalmente hagan de cuenta que es como, creo que mucha gente ha visto los pozos de agua, ¿no? Que son de 1,5 metros, con cierta profundidad, pero justo en su carácter de extracción, que no tiene una supervisión desde el Estado y que por eso luego se le tipifica como ilegal, o que tiene un concesionario menor que se brinca todas las reglas del proceso extractivo, pues genera condiciones de riesgo mayores. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, lo que sucedió en Pasta de Conchos, que era una mina instalada con otras características, con un promovente minero histórico, pues también tiene las mismas condiciones de riesgo. ¿Por qué? Porque hay un abandono muy fuerte en la lógica de lo que significa la protección para el país. Ese es un primer problema que tenemos. Les interesa la extracción y el mercado. Les vale un cacahuate lo que pase con las comunidades, con el medio ambiente y con los trabajadores. Y eso no lo digo de dientes para afuera. Nos podemos sentar a revisar la ley de salud, la ley laboral y la ley minera y la ley de territorio que está vinculada con las comunidades indígenas campesinas, y vamos a ver una gran insuficiencia, vacío, incongruencia de cada uno de los apartados que tendrán que ver con la protección, llámese medio ambiente, llámese laboral, llámese de la sociedad. Y entonces el pocito pues es una estructura mucho más vulnerable, pero que se conoce. ¿Por qué se conoce? Porque uno de los promoventes comerciales de estas miles de minas chiquititas llamados pocitos están vinculados con el hijo de Manuel Bardes, que es uno de los promoventes en la venta de carbón para CFE. Todo este carbón que sale en México, prácticamente todo lo compra la CFE. Y entonces ahí tenemos, pues justo esto que hemos señalado un montón de ocasiones, ¿no? No solo yo, sino un montón de movimientos que están en este tema, donde decimos, a ver, hay inactuación, hay contubernio, hay vacíos, nadie lo quiere atender y solo salen a dar discursos mediáticos cuando sucede una tragedia. Hace pocos días se estaba mal llamada celebración de los 8 años del derrame de Grupo México en el río Sonora, y seguimos platicando la tragedia, los metales pesados en la sangre de la población, la contaminación del manto freático, la caída de la actividad económica de la zona. Y Grupo México y sus operadores siguen actuando como si nada, incluso todavía haciendo proyectos vinculados a este gobierno que se dice estar presumiendo una transformación que al menos en términos de protocolos de actuación no existe, ¿no? Sigue siendo la misma actividad como la teníamos en el pasado. Miguel Ángel, recientemente compartí en mi cuenta de Twitter un artículo de Jorge Cepeda Patterson que me pareció brillante con respecto a los dogmatismos, tanto de tener que estar, en definitiva, a favor del presidente, hablar bien del presidente,
o, en definitiva, hablar mal del presidente. Los dos extremos. Me gustó mucho. Y a mí me ocurre mucho que cuando toco cosas del presidente, olvídate. Pero en este caso, volviendo al tema de lo que dijo en la conferencia de prensa, a mí me molestó mucho, y lo digo con todo el respeto y con toda sinceridad, me molestó mucho que dijera, sí, va a salir, ya le diremos más adelante respecto a los dueños, etcétera, cuando justamente esta empresa acaba de recibir un contrato, como tú dices, de varios millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahí está Bartlett y mencionas al hijo de Bartlett. En fin, hay una nota de MX que dice, los dueños de la concesión, los personajes detrás de la mina de Sabinas. Dice, familiares de trabajadores señalan al exalcalde de Sabinas, Régulo Zapata Jaime, como propietario de la concesión de mina que colapsó. No sé si sea exactamente, pero esto ha reportado también, sin embargo, lo reporta este medio, y creo que es fundamental, decía el presidente, ahorita olvidémonos de eso, ahorita lo importante es salvar vidas. Pero, por ejemplo, en este momento tú y yo no estamos con las manos arremangadas y tratando de sacar agua del pozo para salvar vidas, pero creo que al mismo tiempo es indispensable en una democracia, pues, ir buscando ya a los responsables de esto que tiene una tradición trágica, como tú dijiste, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. No se diga Bolivia, incluso, donde tengo un documental tremendo, y de los niños que trabajan en las minas en Bolivia. Y luego lo que ganaban estos trabajadores, que una miseria, Miguel Ángel. Sí, y es un problema que se repite también en México, sobre todo en el tema de carbón, ¿no? Tenemos un montón de menores de edad laborando en unas condiciones realmente pues, terribles, ¿no? Patéticas, que se conocen. Por eso yo parto de la rabia, porque no se trata de estar en contra de una persona, ¿no? Porque creo que ahora el problema que tenemos es que parece que estamos hablando de una persona y que todo el mundo, cuando no estamos en concordancia con él, lo atacamos. No, estamos hablando de un gobernante que planteó una serie de cambios que bajo la palabra transformación, pues generaba una condición de alegría y de esperanza desde el momento en el que ganó. Y sin embargo, seguimos viendo las actuaciones de antes, con peores condiciones incluso ahora, porque bajo la autoridad republicana, los procesos de actuación para las acciones de urgencia pues tienen hasta más restricciones, ¿no? Y entonces tenemos ahí una mezcla, un cóctel muy como de continuidad. Y entonces, pues sí, yo coincido contigo, o sea, estar a favor o en contra del presidente no nos ayuda. Lo que nos ayuda es justo a resolver dos temas que este gobierno no está atendiendo. El primero, ¿cómo evitamos la reiteración? Porque este caso ahora se sabe, pero yo te podría casi garantizar que cada mes, cada 2 meses, tenemos un problema de desastre con alguna minera. Estos salen, pero hay muchos que no salen, que se tipifican en otra, que quedan como ocultos, que quedan escondidos. Solo los grandes o las grandes tragedias son las que de repente nos damos cuenta. Y entonces la reiteración, o sea, cómo evitar la repetición, ese es el tema, sigue sin atenderse. Y la segunda, que es una súper gravísima, es que los culpables no se les toca. O sea, tenemos un modelo no solo de impunidad del delito, sino que la ley protege, por ejemplo, a este concesionario, por ejemplo, al dueño que opera la mina, ¿no? Porque a veces la concesión está un nombre y el operador es otro, porque también ahí tenemos un mercado súper irregular del intercambio de las concesiones. Y entonces se vuelve un modelo de impunidad mayúsculo en función de los vacíos que la ley tiene, pero que entonces no tenemos un mecanismo de rendición de cuentas. Nosotros hemos reclamado muchas veces, por supuesto que tenemos que evitar que se repita, y eso solo se va a resolver con procesos de actuación rígidos. Segundo, no podemos seguir cargando un modelo basado en impunidad. Por lo tanto, la atención al daño tiene que tener 2 significados. Por supuesto, la reparación del daño, que en el sistema capitalista se resuelve a partir del dinero y que estas minas tienen mucho, y ese es un tema. Pero el segundo es que los que hacen ese tipo de desgracias, que tienen consecuencias
con la salud humana y con el ambiente, deberían irse a la cárcel, porque es la única forma en la que vamos a poder evitar la reiteración, la repetición de este tipo de estrategias, de tragedias. Te quiero pedir tu opinión acerca de lo que dijo Armando Guadiana Tijerina, senador por parte de Morena y que está pues muy vinculado a este tema del carbón. El secretario de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que el derrumbe e inundación de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, obedece a la irresponsabilidad de los propietarios, pero también a la falta de supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En tu opinión, ¿qué se le puede achacar? Evidentemente a la empresa sin duda, pero a la Secretaría del Trabajo. Mira, el primer problema que tenemos con esta declaración del senador es que literalmente tiene un conflicto de interés, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo tienes tú a un empresario minero, carbonero, que tiene una larga data de explotación en la zona, presidiendo la Comisión de Minería de un actor político, ¿no? Del Senado? O sea, a partir de ahí, pues a ver quién le cree, ¿no? Ese es un primer problema. Y segundo, pues yo diría que no solo tiene que ver la Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría del Trabajo tiene una actuación vinculada directamente así, tal cual, con el trabajador, con un montón de vacíos, incongruencias, lo que sea. O sea, todo lo que siempre se tipifica que las leyes deben de ser mejoradas, pero que ahí, en ese contexto, pues tienes un abandono porque no hay un acompañamiento concreto de la situación laboral de lo que pasa en las minas, no solo en esta, sino en cualquier mina. Podríamos trabajar con Slim, con Grupo México, con la Goldcorp, y yo te garantizo que sabemos perfectamente cuáles son los cuadros de violación a los derechos, donde incluso partes de las secciones sindicales, dependiendo de los sindicatos que operan ahí, promueven la violación a los derechos laborales. Entonces ahí hay una bronca histórica que no se ha resuelto tampoco con la nueva ley, que incluso está metiendo nuevos conflictos en el tema, sobre todo minero. Pero por otro lado tenemos Conagua. ¿Dónde está Conagua? ¿Y dónde está Semarnat? ¿No? ¿Y dónde está la Secretaría de Salud? Porque todos los trabajadores que están ahí en las minas de carbón salen con silicosis. Todos salen terriblemente dañados de los pulmones y tiene que ver no solo con su actividad, sino con el equipo inadecuado con el cual operan de forma legal o ilegal. O sea, el Estado está obligado a proteger a todos los mexicanos. Ya lo que se dé en la circunstancia de lo legal o ilegal, pues es muy delgadito el hilo, porque al final aún los legales, los famosos legales, tienen unos vacíos de protección muy graves. Y entonces hay más responsables. ¿Dónde está Protección Civil con los protocolos de actuación preventivos? En fin, ¿no? Podríamos pasarnos con muchos procesos de falta de supervisión. La misma Secretaría de Minas, ¿no? La Dirección de Minas tiene un vacío ahí terrible. Y entonces no solo es el tema laboral, ¿no? Yo creo que hay que dimensionarlo en una forma más integral. Hablas del conflicto de intereses. Mira, le acabo de enviar aquí a Ricardo Fuentes, mi productor, que a ver si lo pone en pantalla. Es una nota del periódico El País, mi querido Ricardo, en la que dice: 4 empresas vinculadas a un senador de Morena aparecen como proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí está. Y luego abajo dice que el empresario Armando Guadiana rechaza un conflicto de interés por no ser socio directo de las compañías. Miguel Ángel. Y tenemos el mismo caso del hijo de Bartlett, y también el presidente ha dicho que no hay conflicto de interés, ¿no? Sí. Y bueno, pues su padre, que es el encargado de la CFE, es el encargado de las compras de todo el carbón de este país, y entonces tienes a un senador que es el presidente de la Comisión de Minería, y tienes a su hijo haciendo las compras legales y ilegales del carbón de la región. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el conflicto de intereses, el mismo presidente ha salido como a reconceptualizarlo, y entonces de repente ya no entendemos de qué se trata el conflicto de interés. Pero para mí es muy simple. Las personas que tienen una posición de poder sobre una actividad y tienen una conexión directa o indirecta con segundos o terceros en función de sus empresas y de sus familiares, tienen un claro conflicto de interés. No es una relación de que son padre e hijo,
Es una relación de poder en función de un gobierno que establece un mecanismo comercial para con otro. Ese es el conflicto. Que no lo quieran esconder a partir de que el papá es bueno y el hijo es malo, de que el senador, ahora que es senador, ya no tiene culpa de todas las atrocidades que sigue haciendo a partir de terceros con sus empresas carboníferas, pues esa es otra historia, ¿no? A mí se me hace muy cínica la posición de los gobernantes en eso. Te hago una última pregunta. En Pasta de Conchos hubo advertencias por la concentración de gas metano, etcétera, y fueron omitidas. Aquí leo notas donde dicen que desde Enrique Peña Nieto hubo advertencias de peligros en esta mina en específico de Sabinas. Con eso cerraría yo preguntándote. Sí, sin duda. Y no solo de estas minas. Por el mismo proceso de riesgo, los mismos trabajadores van haciendo avisos y no los toman en cuenta luego los gerentes y los directores de las empresas hasta que suceden las tragedias, ¿no? Es una regla violentada, ¿no? La no atención. Y es cierto, o sea, desde antes de lo de Pasta de Conchos ya se habían hecho los anuncios en toda esta zona carbonífera de lo que implica, ¿no? La actividad, porque es una actividad altamente riesgosa, justo por lo que mencionas, el carbón siempre está mezclado con metano, y entonces la actividad se vuelve terriblemente más fuerte, ¿no? Con potencialmente más agresiva. Pero pues, el tema es ese, como no hay muchos vacíos en la ley y lo que está en la ley está insuficiente y lo que medio sirve la ley sirve para proteger a los promoventes empresariales y a los gobernantes, ¿no? Entonces siempre los trabajadores, el territorio y la naturaleza y el agua queden en una condición de indefensión a pesar de la gravedad de lo que nos muestran estas tragedias. Miguel Ángel Mijangos, Leal, te agradezco muchísimo tu participación esta noche aquí en Contexto. Te mando un fuerte abrazo y evidentemente me uno, ¿no? Contigo, pues primero que nada al dolor, al sentimiento. A mí me da mucha rabia y pues nuevamente este drama que pues dice el presidente que no hay que perder la fe. Yo me uniría a eso. Han pasado ya varias horas de esta situación. Vamos a ver qué ocurre. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Rubén. Y nos seguimos viendo. Un abrazo también para ti y todo el auditorio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Mijangos, que efectivamente ya no está en esta red, pero como si estuviera. Estimados amigos, nos toca ser parte del problema o parte de la solución del problema. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere Luengas? Si no podemos ir directamente allá. Bueno, informativamente hablando y desde el punto de vista de generar conciencia sobre un tema de esta naturaleza, repito y reitero, y lo digo pero con la clara conciencia de que hay mucha gente que está pues adiestrada a reaccionar de manera tremenda cuando se hace un comentario y un análisis como el que acabamos de hacer. Y no se vale, estamos hablando de vidas humanas, aquí hay intereses, aquí hay conflicto de intereses. ¿Somos parte del problema o somos parte de la solución? ¿Y cuál es la solución? En una sociedad democrática, ante una tragedia de esta naturaleza, no tener una aproximación como el artículo que decía yo de Jorge Cepeda Patterson. No podemos estar, como está la llamada oposición de derecha y ultraderecha en contra del presidente, que haga lo que haga, está mal. Pero tampoco del otro lado, que no podemos estar aplaudiendo como focas absolutamente todo. Y aquí hay un tema donde, como decía el Llano en Llamas, nos han dado la tierra. Hay un pueblo, ladran los perros, hay un pueblo y ese huele como esperanza. Eso es a lo que hay que apelar, que nuestro pueblo y nuestra gente consciente no firme cheques en blanco, que tenga un espíritu crítico, no destructivo. El que critica todas las mañanas el presidente, no, eso no. Crítico en el sentido de lo que decía Roland Barthes, ese gran francés analista. La crítica es un acto creativo, distinguir, separar, desdoblar, para hacer la realidad más inteligible, no para enterrarla junto a los mineros. Hacemos una pausa, regresamos en Contexto en este espacio de La Octava.
Regresamos en Contexto. El enfoque periodístico hecho por y para la gente están en La Octava Noticias con Jesús Escobar. Los crímenes en contra de periodistas, ¿qué es lo que pasa a su alrededor? La información al momento en un noticiario en el que tenemos mucho que decirte, pero sobre todo donde nos importa más escucharte. Como siempre un gusto, como siempre un placer. La Octava Noticias con Jesús Escobar, lunes a viernes, 6 p.m. por laoctava.com, YouTube y 88.1 FM. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bueno, hemos aquí presentado en estos últimos días, como usted sabe, un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Si buscas que la información sea cercana, a detalle, clara y objetiva, estás en el lugar correcto en La Octava Noticias con Luisa Cantú. Un noticiario fresco y dinámico construido de manera actual para que te conectes con el mundo en tan solo 60 minutos. La Octava Noticias con Luisa Cantú, lunes a viernes, 2 p.m. por laoctava.com, YouTube y 88.1 FM. Continuamos en Contexto. Estamos de regreso, estimados amigos, aquí en Contexto, en este espacio de La Octava, y después de este tema verdaderamente doloroso de lo que está ocurriendo allá en la mina de Coahuila, pues vamos a cambiar de tema, uno que geográficamente pudiera ser considerado como muy lejano de nuestra realidad, pero no lo es. Puede tener consecuencias verdaderamente tremendas para todo el mundo, sobre todo si se va conjugando con lo de Ucrania, con lo que ahora se habla de Kosovo, en fin. Esta noche aquí en Contexto, en La Octava, tengo la presencia de la doctora Aribel Contreras Suárez. Aribel es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y también nos acompaña Javier Buenrostro, historiador y politólogo. Y tengo el gusto de saludar a Mario Campa. Mario es economista, maestro en administración pública y es analista, y también lo tenemos a distancia. Mario, muchísimas gracias. Si me permiten, caballeros, empezar con las damas, y voy con Aribel Contreras. Aribel, gracias por venir aquí al estudio de La Octava en Contexto. Y en primero, ¿qué te gustaría reflexionar? ¿Qué sientes que sea lo más urgente de esta situación tan comentada, las consecuencias de la visita de la señora Pelosi a Taiwán? Sin duda, pues antes que nada, muchas gracias por la gentil invitación, Rubén. Importante destacar cuál es ahora este efecto que ha detonado Nancy Pelosi, una visita innecesaria, imprudente y poco cautelosa. Me parece que ya estamos viendo justo el accionar por parte del gobierno chino. Entonces me gustaría resaltar dos cosas. La primera es no olvidar que además de ser un año electoral de elecciones intermedias en la Unión Americana, también en China Xi Jinping busca su tercer mandato, una vez que en octubre se realice la 20ª asamblea al interior de su partido. Entonces, en este escenario de temas domésticos se cruzan las líneas en cuestión de política exterior. Entonces, el segundo punto que quiero poner sobre la mesa es las consecuencias. Me parece que hay que destacar que, al menos desde mi perspectiva, Rubén, yo veo tres pilares donde ya China está claramente perfilándose para afectar no solamente a Taiwán, sino a Estados Unidos. El primer pilar es la parte financiera, la segunda es económica, comercial, y el tercer pilar es la parte tecnológica. Es decir, me parece que la capacidad económica de China sí tiene la posibilidad de darle una nueva arquitectura a las finanzas internacionales, donde si ya de por sí estábamos viendo que Vladimir Putin quiere dar una nueva arista y un nuevo cambio a través de imponer que el rublo ruso se utilice como una moneda de cambio en sus transacciones comerciales, me parece claro que ahora
Xi Jinping hará lo propio para continuar desplazando la hegemonía del dólar como moneda en las transacciones internacionales. El segundo pilar que destaco yo, que es la parte comercial, ya estamos viendo que Xi Jinping ha dado instrucciones de restringir exportaciones de materias primas clave en sectores estratégicos para la Unión Americana, pero también está ya restringiendo importaciones de Taiwán, algo que va a estrangular la economía taiwanesa, puesto que su principal socio comercial es China. Y el tercer pilar, que es la parte tecnológica, hemos venido viendo que esta rivalidad entre China y Estados Unidos, que se perfila claramente en la parte tecnológica. China ha estado haciendo lo propio en la parte de el poderío militar, pero también en el ámbito espacial y sin duda en otras aristas. Así que ahí esa competencia se estará marcando mucho más notoria y por lo tanto quiero ver que ahora venga Nancy Pelosi a resolver el verdadero caos internacional que está ocasionando. Eso no se va a dar, pero lo que sí se está dando es que esto es apenas el inicio de una gran carrera con respecto a las consecuencias y las implicaciones que ha detonado esta visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Fíjate, yo pensaba en la parte doméstica que dices al principio, muy elocuentemente, esta parte doméstica con una popularidad por los suelos del presidente Biden, las próximas elecciones intermedias y luego el 2024, yo pensaba que iban a recibir el rechazo del Partido Republicano. Sin embargo, el líder del Partido Republicano en el Senado y varios más senadores le dieron su apoyo. Por lo tanto, dije, caray, me desconcerté. Es como de manera binacional. Entonces, para el consumo interno, me quedé desconcertado en eso antes de pasar con Javier. Sí, por supuesto. De hecho, estamos viendo que esta situación trae una gran carga, no solamente geopolítica entre China y Estados Unidos, sino trae una gran carga en temas de la agenda doméstica que se convierte de la parte política a la parte electoral, ¿no? Tú bien lo destacas. No solamente tendrá un impacto en las elecciones del 8 de noviembre, sino inclusive la factura de lo que está sucediendo ahorita se la cobrarán a los demócratas en el año 2024, que si ya de por sí cargaba Joe Biden el desastre ocasionado hace un año en Afganistán, las consecuencias por las sanciones impuestas a Rusia por lo que sucede de la guerra en Ucrania, lo que se vaya a dar ahorita de aquí para adelante por el caso de Taiwán, sin duda, pues los estadounidenses lo estarán pagando y muy alto, Rubén. Javier Buenrostro, durante décadas Estados Unidos ha mantenido una doble circunstancia, pero ha mantenido a fin de cuentas la política de una sola China. Esta visita de Nancy Pelosi es un indicador de que se aleja Estados Unidos de esta política de una zona China que a fin de cuentas nos ha dado varias décadas de paz. Yo creo que 2022 será recordado como el año donde se empezó a reconfigurar las relaciones internacionales y el tablero mundial. ¿Por qué lo digo eso? Desde que empezó la pandemia, hubo muchísimos escritos en todos lados de cómo iba a funcionar el mundo después de la pandemia. Esto es decir, la globalización iba a ser afectada, evidentemente, por las cadenas de suministro, porque se dieron cuenta que no era bueno tener, por ejemplo, algunas cosas en Asia, otras en Latinoamérica, otras en Europa, y se iban a fortalecer los mercados regionales. Eso es una cuestión, que eso se empezó a decir desde el 2019. Tan temprano como empezó la pandemia, dijeron, venimos a una economía, a la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a pasar en el mundo es cómo va a funcionar el mundo después de la pandemia. Era la duda que ya había en 2019. En 2022, lo que estuvimos viendo es que esa pandemia es como si el mundo se hubiera un poquito quedado, no digamos congelado, pero en espera. Digamos, si fuera una carrera de autos, estaban todos con la bandera amarilla y todo el mundo en stand-by, ¿no? Cuidando que saliera el carro descompuesto para volver a arrancar. En este nuevo arranque, digamos, lo que está pasando, lo vemos, el conflicto de Rusia, no está disasociado con el conflicto en China, es Estados Unidos, la identidad de Estados Unidos es de ser una potencia imperial, ¿no? Marco Rubio
ya mencionó públicamente que extraña los tiempos de la unipolaridad, ¿no? Donde Estados Unidos decidía todo. Por eso el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo ciclo americano. Exacto. Después de la caída de la Unión Soviética tenía esto que tú acabas de plantear. Que todo tenía sentido de 1990, 2000, pero el mundo está cambiando. Y, por ejemplo, China es, digamos, un actor muy paciente, digamos. No le interesa, vemos los encabezados y parece que China fuera el agresivo, ¿no? China está provocando, quiere anexar a Taiwán inmediatamente. No, China piensa milenariamente, piensa inexorablemente, Taiwán va a ser de nosotros. Está en nuestro círculo de influencia. Recordar que Taiwán está a solo 150, 160 kilómetros de China, mientras que, por ejemplo, Hawái está a 6,000 kilómetros de Estados Unidos. Exacto. Y Hawái, nadie disputa que Hawái le pertenece a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, China puede decir, Taiwán será eventualmente nuestro. No importa si es en 50 años o en 100 años. Nosotros pensamos milenariamente. Estados Unidos está pensando como una potencia más reciente, digamos, 400 años de existencia, la verdadera potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un país nuevo, digamos, en términos históricos. Entonces, Estados Unidos está pensando y está actuando porque ve que si las cosas siguen así, digamos, el momento le favorece a China. Es la única nación que crece, ¿no?, a tasas sostenidas de 5 o 7% anualmente. La deuda que Estados Unidos tiene con China. La deuda que tiene Estados Unidos. Los bonos que tiene. Y el problema venía pre-pandemia, pero la pandemia lo único que hizo fue acentuarlo. Entonces, Estados Unidos está rompiendo los acuerdos que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Está rompiendo los acuerdos con la OTAN, está rompiendo los acuerdos con China, pero digamos, no es por una estupidez, no es solamente por eso, es también porque, bueno, es opuesta, es todo nada, y es tratar de retrasar la hegemonía china, sobre todo mundial. Cualquier intento que hace Estados Unidos es simplemente retrasar lo inevitable, pero el retraso finalmente será algo positivo para ellos. Y luego está lo que mencionabas, que era la política interior. La política interior, la identidad de Estados Unidos es ser una potencia imperial, es lo que le da muchos votos siempre a los republicanos y a los demócratas, que podrán tener diferencias en el interior, pero en el exterior, en la política exterior, más o menos coinciden siempre. Entonces, esto es también de cara a las elecciones, tanto las intermedias como las de 2024. Vamos con Mario Campa, que lo tenemos a distancia. Mario, me da mucho gusto saludarte. Y a reserva de lo que tú quieras comentar sobre lo que ya se está platicando en esta mesa, yo leía que supuestamente le advirtieron a Nancy, no vayas, Nancy, puede ser peligroso, cuidado, Nancy. Yo no puedo concebir que el aparato de seguridad, de inteligencia militar de los Estados Unidos y el propio Joe Biden, aunque de repente se le va saludando fantasmas, no le hayan dado luz verde a Nancy Pelosi en esta situación que algunos ven como una aventura peligrosa y una provocación innecesaria. ¿Tú qué piensas? Bueno, tienes toda la razón. No es difícil concebir un escenario donde la Casa Blanca no haya dado algún tipo de consentimiento. Es cierto que el viaje estaba fuera de agenda. Es un itinerario donde se visita a los aliados de Estados Unidos en Asia, y se mete la visita de Taiwán por fuera de agenda. Pero por otro lado tenemos fuentes confiables en los Estados Unidos, periódicos serios que reportan que en la Casa Blanca sí hay un malestar no oficial con Nancy Pelosi. Entonces tenemos dos versiones encontradas. Es probable que sí haya recibido la autorización para ir a Asia, pero que haya transgredido algún tipo de acuerdo, haya rebasado una línea. Ahora, no se ha mencionado lo que ha pasado también en las últimas horas. Los acontecimientos han venido evolucionando a tal punto de que ya hay sanciones para Nancy Pelosi y su familia, algo atípico para la política de China, y hay también cierto distanciamiento ya o rompimiento de relaciones en materia de cooperación entre Estados Unidos y China, por ejemplo, en materia de cambio climático. Hay, por supuesto, simulacros militares que continúan desplegándose. China continúa avanzando algunos metros, por ponerlo de cierta forma,
Y en ese caso, pues estamos hablando de que en un lapso corto de tiempo la situación ha venido escalando, la tensión ha ido en aumento y pues no sabemos cuánto va a durar, porque si bien Nancy Pelosi ya abandonó la isla, pues dejó hecho un reguero, por así decirlo, que todavía no se ha podido solucionar. Yo agregaría un punto nomás para terminar mi intervención, que es lo importante o el peso que tiene Taiwán en un asunto ya de seguridad nacional para los Estados Unidos, que es la fabricación de semiconductores, típicamente conocidos como chips. TSMC es la empresa más grande de toda Asia, de cualquier sector, y es uno de los fabricantes de chips el más grande del mundo. Y es cierto que el mismo día que puso un pie Nancy Pelosi en la isla de Taiwán, ese mismo día Joe Biden firmó un decreto presidencial o una iniciativa legislativa que ya había sido turnada por el Senado y por la Cámara Baja, donde se le dan 52,000 millones de subsidios a la industria de semiconductores para empresas estadounidenses y además de eso ciertos incentivos fiscales a empresas no estadounidenses, donde por cierto TSMC construye una planta en Arizona de 12,000 millones de dólares. Va a ser la planta quizá más grande del mundo, una de las más grandes del mundo de semiconductores, cuando Estados Unidos también decretó esta industria como seguridad nacional. Nancy Pelosi visitó a esta empresa, TSMC, según reportes del Washington Post y de algunos otros diarios. TSMC, su presidente, defendió la visita de Nancy Pelosi. Entonces, hay por ahí también un asunto de estrategia comercial, de soberanía también manufacturera, y no hay que, y perdón, pero se tiene que mencionar, Nancy Pelosi ha estado envuelta en escándalos porque su esposo suele comprar acciones de empresas donde Nancy Pelosi en algún momento tiene una votación en el Congreso. En este caso, su esposo, días antes de que se pasara esta iniciativa legislativa, vendió sus acciones en otro fabricante famoso de chips. Entonces, también hay que considerar que muchas veces hay errores de cálculo, hay cierta transgresión de líneas, pero que incluso puede haber intereses personales de por medio que hubieran empujado un poco a Nancy Pelosi a apresurar esta visita, que se salió ya de todo control, ¿no? No, este aspecto es muy importante, el que mencionas, ningún perdón aquí. Esto del esposo, sin duda, un conflicto de interés, ¿no? Así es un conflicto de interés, ya lo han tenido en otros sectores y ahora pues puede ser parte de este cálculo erróneo que hace Pelosi y que, insisto, esto cuadraría un poco con aquella versión que pone que la Casa Blanca no estaba del todo enterada o a favor de esta situación, ¿no? Ciertamente. Bueno, regreso aquí al estudio antes de continuar contigo por allá. Aribel Contreras, tengo aquí un fragmento de un artículo de Norman Solomon. Norman Solomon dice, hace más de un año, bajo el acertado titular del New York Times, la política de Biden hacia Taiwán es verdadera y profundamente imprudente. Entonces, esto lo firmó Peter Beinart y señaló que desde el comienzo de la presidencia de Biden estaba astillando la antigua política de Estados Unidos de una sola China, lo que les decía. Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense desde 1978 en recibir al enviado de Taiwán en su toma de posición. Entonces, esto le abre la puerta a la posibilidad de que China pudiera reaccionar más allá de la guerra económica, militarmente, para decir, o sea, catalizar una reacción militar para integrar a Taiwán a una sola China, ¿o no? Me parece que hablar de inclusive una tercera guerra mundial, como lo hemos visto en redes sociales, me parece que ya es muy calenturiento, apocalíptico, ¿no? Lo que sí es claro es que cuando China y Estados Unidos, Rubén, establecen relaciones diplomáticas en 1979, firman un documento, varios acuerdos, y uno de ellos es que Estados Unidos tiene que reconocer una sola China. Esto no le imposibilitaba a Estados Unidos que continuara con el comercio, la cooperación, el turismo con Taiwán. Inclusive hay grandes inversiones estadounidenses en la isla. Pero es un tema muy sensible para China, es un tema histórico, con grandes lazos que datan desde hace siglos atrás, y meterse en temas espinosos,
pues eso implica asumir su costo. Entonces, hoy estamos viendo que más allá de todas estas circunstancias, las declaraciones de que sí sabía o no sabía la Casa Blanca, este desafío que decide tomar ella, me parece importante poner sobre la mesa, y te comparto a ti y a todo tu auditorio, que desde hace año y medio yo he venido poniendo sobre diferentes momentos e instancias que lo que estamos viviendo ahora es un nuevo capítulo en las relaciones internacionales a partir de la pandemia, al cual yo he denominado como la Segunda Guerra Fría 2.0. Sí, la 2.0. Hace año y medio todo el mundo me tildaba de loca, exagerada, exacerbada, que qué me pasaba, que no era, pero hoy estoy más... Está clarísimo, está pintado. Hoy estoy más convencida que hace año y medio con la pandemia, que la forma en cómo se están ya congelando las relaciones, primero el choque de trenes entre Occidente y Rusia, y ahora con esta fragmentación y este congelamiento de relaciones entre China y Estados Unidos, donde se cancelen y se suspenden cooperación militar, de intercambio de información de crimen organizado, la parte del cambio climático, pero también todo esto que yo anteriormente mencioné de los pilares financiero, comercial y tecnológico, me parece que sin duda apunta a que claro que estamos viviendo una nueva era, se escribe un nuevo capítulo en la historia y ahora lo importante va a ser cómo vamos a estar todos los países preparados. Así como no sabíamos que venía una pandemia y nos agarró de sorpresa, lo mismo ha sucedido ahora con la guerra de enfrentar las consecuencias por las sanciones implementadas en contra de Rusia, donde todos los países estamos viviendo y sufriendo el desempleo, pero también una inflación exacerbada. Nos acercamos cada vez, Rubén, una recesión técnica más a una recesión global. Y entonces yo digo, ok, y si ya estamos viendo venir la avalancha de esta tensión de esta Segunda Guerra Fría 2.0, yo digo, ¿cómo nos vamos a preparar? Entonces, tenemos que estar con estudios de prospectiva, tenemos que estar visualizando diferentes escenarios para saber a dónde apostarle y cómo hacer de esta nueva crisis una oportunidad, que sin duda para muchos países puede ser, y el nuestro no es la excepción, donde México pudiera ser un proveedor sustituto de aquellos países, de productos, a lo mejor no todos, porque hay algunos demasiado industrializados, pero de aquellos productos que China está dejando y dejará de enviar a Estados Unidos, o bien si algunas inversiones de Estados Unidos se dirigirían a China y ahora ya no, pues entonces que México levante la mano y se ponga las pilas para ver de qué manera eso se puede redireccionar hacia nuestro territorio. Entonces me parece que también ahora hacia allá hay que apostarle. Ya no se vale que digamos, es que no sabía, es que no estábamos preparados. Sí, efectivamente, no podíamos anticipar una pandemia, se veía venir la guerra, pero no sabíamos si sí se iba a dar o no. Pero ahorita esto ya es claro, esto ya está sucediendo y tenemos que estar hoy más que nunca listos para esta Segunda Guerra Fría 2.0. Te adelanto, Mario, que te voy a preguntar en tu calidad de economista más adelantito sobre esto que acaba de decir Aribel. Si me permites, antes voy contigo. Me llama mucho la atención a mí, Javier, pues la postura Kissinger desde hace tiempo con China, etcétera. Y a pesar de que ya está muy mayor Kissinger, pues está muy lúcido. Pero por otro lado, antes de ser ministra de Relaciones Exteriores, la señora Freeland, y ahora viceprimer ministra de Canadá, era periodista. Y tengo muy presente una entrevista que le dio George Soros. Y en esa entrevista, Soros, lástima que no se la pedía a Ricardo que la tuviera lista, pero George Soros le dice, para el nuevo orden mundial, concepto que ellos utilizan, no yo, porque cada vez que yo lo utilizo dicen teórico de la conspiración, no, lo utilizan todos ellos. Dice él, para el nuevo orden mundial necesitamos incorporar a China. China nunca se ha sentido parte de, porque ningún instrumento, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los acuerdos de Bretton Woods. Entonces tenemos que incorporar a China al nuevo orden mundial, y de alguna manera está flotando aquí esta idea de nuevo orden mundial, ¿no? De hecho, lo dijo el presidente Biden recientemente con todas sus palabras, tenemos que hacer un nuevo orden mundial y nosotros debemos de encabezarlo. ¿Dónde quedan pues esas posturas de estos hombres que se supone que siguen teniendo una gran influencia, como Soros, etcétera? Bueno,
es que la propuesta de Estados Unidos siempre del orden mundial es donde él lleve la batuta, ¿no? Claro. No habrá un orden mundial donde él sea el cabuz del orden mundial, ¿no? Exacto. Yo soy el globalizador y ustedes los globalizados. Yo parto el pastel y me quedo con la parte más grande, ¿no? Entonces, esa siempre será un impulso, evidentemente, de los internacionalistas y de los geopolíticos de Estados Unidos. Sin embargo, creo que el mundo sí ha cambiado, ¿no? O sea, del siglo XIX y el imperialismo europeo, el colonialismo, al siglo XX y el nuevo orden que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, donde incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido le reconocían a China sus derechos sobre Taiwán, ¿no? Derechos que fueron revocados en parte cuando el Partido Comunista gana el conflicto que hay con los nacionalistas en 1949. Pero por 4 años, digamos, entre Estados Unidos y Reino Unido le dieron la carta abierta a los nacionalistas chinos para que controlaran Taiwán. Y cuando pierden, digamos, recordar que Chiang Kai-shek se exilia, ¿no? Sí. Con millones de chinos en Taiwán. Entonces, digamos, ¿cómo reconfigurar esto? ¿Cómo hacer que China pertenezca al orden mundial? No pasará, porque la narrativa de China es diferente. Recordar que, por ejemplo, la narrativa del Partido Comunista Chino, ¿no?, ha tratado de establecer, en vez de ir hacia afuera, e ir hacia adentro. Por eso yo decía que China tiene una ideología milenaria. El Partido Comunista cada vez, en los últimos 20 o 30 años, ha tratado de establecer vínculos narrativos con las dinastías milenarias de antes de Cristo, de 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, para decir, no somos un poder llegado en 1949. Es decir, nosotros los chinos venimos desde hace 5.000, 6.000, 7.000 años, 8.000 años. Y por eso también yo destacaba el concepto de paciencia, es lo que no tiene Occidente. En Occidente, el concepto de comida rápida, de lo efímero, de todas estas cuestiones, es comprensible también de lo desechable. Es comprensible porque en realidad Occidente lleva dominando el mundo relativamente poco, ¿no? 500 años, a partir, ¿no?, del descubrimiento y la conquista de América, ¿no? Sí, sí. Entonces, y Estados Unidos, menos tiempo, 70 años. Entonces, digamos, China no va a entrar en esta narrativa. Lo que hará es fortalecer su narrativa interior, haciendo vínculos con su pasado milenario y diciendo, por eso es que Taiwán será nuestra, porque lo fue en el pasado, porque lo fue hace 200 años, porque lo fue hace 4.000 años, porque tenemos relaciones hace 5.000 años. Por eso tampoco creo que la salida militar vaya a ocurrir ahora. China es mucho más paciente e inteligente que eso. Las actitudes desesperadas son de Estados Unidos. Sí. Porque el que se le está de hecho, fue un acto de debilidad para mí. Fue un acto de debilidad, de desesperación. Es un acto desesperado. ¿Ah? Es un acto desesperado. Tratando de detener, ves que viene la locomotora, sí, y lo tratas de parar con tus manos, pero no puedes. No puedes. El curso de la historia nos dice, porque eso nos decía hace 2.000 años, nos decía hace 1.000 años, que China tomará ese lugar en el mundo. No es una cuestión de geopolítica ni de decisiones de ajedrez, es una cuestión... O sea, el próximo imperio tendrá los ojos rasgados. Sí, eso seguramente. Y lo que ven los estadounidenses es, por mucho que China quiera, y bueno, que quieran meter a China en su discurso, China dirá, no, yo tengo mi propia narrativa, y la cual esperaré pacientemente. Por eso digo, esperar 50 años o 100 años a que Taiwán regrese por completo, como pasó con Hong Kong. Esperaron 100 años, podrán esperar otros 50, 100 años y pasará. No están desesperados porque pase el siguiente año. Exactamente. Ellos están preocupados por continuar la economía que siga su curso, donde ellos crecen al 5 o 7%, mientras Europa estuvo creciendo antes de la pandemia al 1%. Y hoy, pues, está en recesión. Que te escuchen muy bien, porque yo en las redes sociales, sinceramente, veía con cierta... O sea, en las redes sociales, creo que todavía no aterrizaba el avión de Pelosi en Taiwán, y la gente decía, tales por cuales chinos, ¿qué querían? Que tiraran el avión. Qué bueno que estás narrando esto. ¿Cómo gravita este periodo que la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo Japón estuvo... Taiwán estuvo bajo la bota de Japón. ¿Cuánto tiempo duró esto y cómo gravita en el análisis geohistórico? Bueno, fueron 50 años. 50 años. En 1895 se sucedió la guerra
sino-japonesa, ¿no? Donde gana Japón. Y entonces ahí Japón como vencedor toma Taiwán, ¿no? Herida clavada que tiene China todavía. Claro. ¿No? Entonces toma Taiwán, pasa esos 50 años y con la Segunda Guerra Mundial, recordar que Japón está del lado, ¿no? del eje de los perdedores, ¿no? De Alemania, de Italia, mientras que China, digamos, colaboró con Estados Unidos, con Occidente. Entonces, en ese momento, Estados Unidos, Reino Unido, vuelven a hacer esta repartición del mundo, ¿no? Sí. Está África, está Palestina, está Asia, vuelven a hacer una repartición. Y cuando llegan a la parte, al capítulo de Oriente, dicen, bueno, que China vuelva a tener el control de Taiwán. Lo cual no les parecía malo, otra vez, porque en ese momento estaba en el poder el Kuomintang, los nacionalistas chinos, ¿no? Es 4 años después, ¿no?, que Mao Zedong logra la victoria, y el Partido Comunista Chino, que es crean la República Popular China, que es cuando, digamos, Estados Unidos y Reino Unido le revocan a China esa facultad sobre Taiwán, y entonces, ¿no?, digamos, reconocen ciertas cosas, que era como lo mencionaba Aribel, pues, siempre también estuvo presente que iba a estar las cuestiones comerciales y culturales, ¿no? O sea, con Taiwán, Estados Unidos siempre tuvo relaciones comerciales y culturales, pero políticas no. Y también por eso ellos están transgrediendo sus propios acuerdos, porque la visita de Nancy Pelosi, a pesar de que vaya a haber cuestiones económicas o personales, es una cuestión política, porque es el tercer personaje en el mando en Estados Unidos. Claro, claro. Entonces es política, y entonces se meten con algo que ellos transgreden un mismo acuerdo que ellos establecieron. Exactamente. Mario Campa, es una oportunidad, como decía Aribel, para México, que puede visualizar desde ahora de cómo aprovechar esta coyuntura para poder suplir o para poder proporcionar las materias, los productos, etcétera, que China está dejando de producir, ¿correcto? Sí, de exportar. De exportar, claro. Sin duda, digo, no es tan simple porque en algunos sectores México y China compiten directamente, pero en otros China ha ido escalando en la cadena de valor y ya también produce muchos electrónicos, por ejemplo, de alta tecnología. México todavía no ha dado el salto, no tiene, por ejemplo, innovación propia, es escasa. Y bueno, China la verdad es que se ha ido despegando de alguna parte, por ejemplo, de la manufactura de textiles, la maquila, se ha ido no a México, se ha ido saliendo de China y no ha venido a México, sino a Vietnam. Pero sin duda, México ha ido recuperando, por ejemplo, fuelle en cuanto a la exportación hacia Estados Unidos, con tasas mucho más altas ya que China. Hay que recordar que México desbancó ya a Canadá como el segundo socio comercial y se está aproximando a China. Si siguen incluso las tasas de crecimiento que estamos viendo, podría darse eso en un lapso de unos 5 años, que México pase a ser el principal socio comercial de los Estados Unidos, el principal exportador. Y en este sentido, pues sí podríamos ver, además, con este conflicto geopolítico, que algunas empresas opten por reubicar sus plantas, su inversión hacia el continente norteamericano, ¿no? Para que también las cadenas de suministro estén más integradas y alejadas del conflicto también. Eso lo podríamos ver. Ahora, hay otro componente que tiene que ver con las inversiones chinas en los Estados Unidos. Veíamos, por ejemplo, que un fabricante famoso de baterías estaba ya por anunciar una inversión de $2,000 millones en los Estados Unidos, un fabricante chino llamado CATL, y desiste con este conflicto en Taiwán, y es un fabricante que, según Bloomberg reporta, está considerando incluso establecerse en México. Es un fabricante que recientemente firmó un acuerdo con Ford y con Tesla para proveer a los vehículos eléctricos de baterías. Entonces, esta nueva situación cambia también las decisiones de las empresas. Es interesante. Ahora, lo que deben estar haciendo en estos momentos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y también los gobernadores es estar llamando a este tipo de empresas y ofreciéndoles, pues ahí sí con mucha reserva, porque
hay que considerar que muchas veces se piden subsidios con los que México difícilmente puede competir con los Estados Unidos, pero es momento de acercarse también a ciertas empresas estratégicas chinas en sectores estratégicos donde México todavía no tiene tantas empresas para lograr la escala suficiente para competir con las potencias, pero este es el momento en que se puede acercar. Difícilmente hay gente que dice, bueno, es momento de firmar un tratado de libre comercio con China. Difícilmente lo veríamos por lo que comento de que México y China todavía compiten en algunos sectores directamente. La otra es que sigue siendo deficitario el balance entre México y China, y además que Estados Unidos ahora pues sí también podría considerar cambiar el TEMEC si se diera esta situación. Pero lo que sí podría hacer México es salir por parte de esas inversiones chinas que ya no llegarían a los Estados Unidos, ¿no? Y porque el artículo 30, creo que es el 30 del TEMEC, estrictamente lo prohibiría. O sea, México no puede, a la luz del TEMEC actual, hacer una negociación de este carácter con China, ¿no? Bueno, sí, ya estamos en una coyuntura también interesante. Hay que recordar también que es una coyuntura electoral en los Estados Unidos, pero donde Estados Unidos también ejerce cierta presión sobre México en materia de política energética. Y entonces si Estados Unidos empieza a cambiar las reglas del juego, porque se supone que la soberanía energética pues estaba garantizada para México, pues México también podría estirar un poquito la liga y salir a buscar pues estrechar relaciones comerciales y también de inversión con China. Entonces es un contexto muy interesante, hay que ver cómo se juegan las cartas, pero en principio podría ser favorable para México, ¿no? Muy bien, me quedan como 7 minutos y este es un tema que no se puede concluir, pero voy a decir tu conclusión y tu conclusión, aunque no es un tema conclusivo. Totalmente, Enrique, y te voy a decir rápidamente, de acuerdo, complementando lo que anteriormente preguntabas. Sí. El artículo 32.10 dentro del TEMEC establece... ¿Es el 32.10? Que México no pudiera, simplemente así, por su decisión propia, hacer un tratado de libre comercio con una economía que no es de mercado, se hace China. Tendría que ponerlo a consideración de Estados Unidos y de Canadá. Sin embargo, no olvidemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y China es el segundo. Pero México recibe y ya está con el litio China ya tiene exactamente, litio y seguiremos recibiendo grandes cantidades de inversión. Sin embargo, me parece que a la luz de lo que hemos venido viendo y viviendo con la pandemia, que es la crisis de las cadenas de suministro, la crisis de los contenedores, los altos costos logísticos, ahora la crisis energética, más la crisis de los granos, ahora este escenario y todas estas fichas puestas en este tablero geopolítico, no podemos perder de vista que también la pandemia nos dejó poner nuestra atención, que existía ya la crisis del nuevo, al menos yo así lo bauticé, el oro eléctrico, que es los chips semiconductores, que fue cuando nos supimos que Taiwán es el principal proveedor a nivel internacional. Entonces, estos intereses geoeconómicos de Estados Unidos y de China es lo que también hace tan atractiva la isla. Así que me parece que de manera de reflexión final, insistiré que estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, donde los gobiernos tendrán que estar haciendo nuevas alianzas con empresas, tendrán que acercarse también a la academia para escuchar nuevas visiones y perspectivas sobre qué rumbo tendremos que dirigir. Y lo que más me entristece hoy, Rubén, es ver que cada vez nos alejamos más de una paz. Cada vez se atiza única y exclusivamente la guerra, la confrontación geoeconómica, las rivalidades geopolíticas, y es muy lamentable que estemos viviendo en este momento, en la actualidad. Y decía Churchill que la diferencia entre un político y un estadista es que el político piensa en la siguiente elección, el estadista en la siguiente generación. Ojalá que a la luz de lo que tú has dicho, y Mario, de lo económico, en México no nos eclipse la lucha por el poder de aquí al 2024, esta visión, ¿verdad?, para insertarnos de manera creativa en el mundo. Tu conclusión, mi querido Javier Buenrostro. Bueno, dos cosas. Una es que quede claro que la pandemia vino a acelerar procesos, ¿no? Es decir, la reconfiguración mundial ya venía, pero este proceso de, digamos, donde todo el mundo estuvo congelado por 2 o 3 años, los mercados, eso también provocó una
que otros procesos se aceleraran. Es decir, los conflictos entre Estados Unidos y Occidente, ¿no? Versus Rusia, China y algunas otras potencias emergentes. Entonces, esas confrontaciones las veremos más a menudo, pero yo esperaría que no fueran tan agresivas, sino que se dirimieran dentro de ciertos parámetros, digamos, más de amenaza que de otra cosa. Por ejemplo, lo de China en 1997, que fue también un líder de la Cámara de Representantes a Taiwán, también se hablaba de una tercera guerra mundial. Hollywood sacó 4 o 5 películas en 98 sobre ese tema que fue eclipsado después del 11 de septiembre de 2001. Entonces, hoy no vemos exactamente lo mismo, vemos algo más complicado, pero tener en cuenta que la pandemia vino a cambiar todo y que están acelerando procesos. Y en cuanto a la situación económica, yo destacaría, y este proceso de México, el tren transísmico. El tren transísmico es un proceso, todo el mundo voltea a ver al Tren Maya, sí. Pero para mí personalmente, el gran proyecto y la gran apuesta de este gobierno es el tren transísmico. ¿Por qué? Porque no solo es una alternativa al Canal de Panamá, sino que es una alternativa concreta entre el comercio de Asia-Pacífico, que será el mayor comercio en el siglo XXI, sí, y Estados Unidos, porque es al donde dirigirán esas mercancías. Y aunque no lleva el nombre, pero es parte de lo que era el proyecto Puebla-Panamá, ¿o no? Bueno, sí, una parte. Una parte. El punto es que todo este comercio y esta sustitución, digamos, del Canal de Panamá, no sustitución, una alternativa, es finalmente el comercio entre el Pacífico de Asia, claro, y Estados Unidos, ¿no? Es decir, la costa este de Estados Unidos. Y que tenemos ya un nuevo tratado que sustituyó al que rechazó Trump, el TPP, Trans-Pacific Partnership. Tenemos ya otro, ahorita se me va el nombre, pero tal vez Mario ahorita nos va a decir de cuál se trata. Concluye, perdón. No, nada más destacar que yo creo que México sí está preparado. Digo, esto fue incluso antes de la pandemia, antes de esas cuestiones, y estamos viendo por qué. Porque China está ahí, así como Estados Unidos es nuestro vecino y no podemos romper relaciones, sí, porque es un socio comercial muy importante, claro, también no podemos romper relaciones con China porque China será el siguiente, ¿no? Eje de la economía mundial. Absolutamente. Entonces tenemos que buscar, que no será fácil, cómo convivir y lidiar tanto con Estados Unidos como con China y sacarle provecho a la posición que lo que a veces parece una desventaja, también tendrá que ser visto como una oportunidad. Muy bien. Mario Campa, terminamos contigo a la distancia con tu conclusión. Y al final de tu conclusión te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Ahorita vas a ver. Bueno, yo creo en primer lugar que esto pues es una clara imprudencia. Se antoja, se perfila como un error, difícilmente ya se puede salvar. Va a tomar cierto tiempo esto en distensarse, en reducirse esta presión ya que se está acumulando. Ahora, desde un punto de vista un poco más general, yo sí creo que estamos avanzando en una ruta hacia un mundo multipolar, no bipolar, como a veces parecería que cree Estados Unidos, que se regresa a una situación de Guerra Fría. Yo sí creo que Estados Unidos y Europa muy claramente como aliados, pero por otro lado, en algunas cuestiones en la región de Asia no son alianzas tan estables. Podríamos ver a Rusia y a China unidos en algunas situaciones, pero también distantes en otras. Y por otro lado tienes a India y tienes a Turquía también ya jugando su propio juego. Tanto lo vimos así que incluso las sanciones que impuso Estados Unidos a Europa y Europa a Rusia no funcionaron porque rápido Rusia volteó la cara y redirigió esas materias primas, esos energéticos, a China, a India y a Turquía. Entonces ya hay una alternativa a las grandes potencias o a los países desarrollados de Occidente en Asia. Yo creo que esta última gira tenía como objetivo fortalecer las alianzas de los Estados Unidos por allá, porque vio que precisamente es parte de lo que no ha podido resolver el conflicto ruso-ucraniano. El problema es que ahora, con esta nueva situación, ese conflicto ahora mismo también se ha ido agravando. Va a ser más difícil de resolver con estos desarrollos que se están dando en Taiwán. En la parte comercial, por supuesto, hay intereses. Está la cuestión de los microprocesadores y yo también concluiría diciendo que para México esto representa
una oportunidad para aquellas empresas chinas que no quieran invertir en Estados Unidos por cuestiones de riesgo geopolítico, que también se puedan acercar a México, y finalmente pues es prácticamente el mismo mercado, pero con ciertamente menos riesgo geopolítico, ¿no? Oye, la pregunta final es, ¿dónde puedo comprar una camisa igualita a la tuya? Está preciosa, la verdad. Bueno, no sé si pueda decir la marca, pero fíjate que es China, hablando de, ¿no? ¡Es China! ¡Es China! Yo pensé que era de Oaxaca. Lo bueno que no somos de Estados Unidos. Es precioso poder irla a comprar. Bueno, ahí luego te busco y me dices. Oaxaca, pero... ¿Ya ¿Es de Oaxaca? No, me hubiera encantado, pero no es. Ah, pero es China. Bueno, pues está padrísimo. Igual te mandan de embajador a China. Te agradezco mucho, Mario. A los tres les agradezco en verdad muchísimo su presencia. Aribel Contreras, Javier Buenrostro, que venimos muy ortodoxos. Está padrísima esa camisa china. Muchísimas gracias a los tres, en verdad, por estar esta noche aquí en Contexto. Y en verdad lo voy a buscar para que me diga la marca, porque me encantó. Estimados amigos, me voy a despedir con un pensamiento de Max Weber, un hombre pues fundamental para entender el tema de la sociología, la influencia del protestantismo en el capitalismo. Max Weber, bueno, quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo poder. Eso decía el señor Max Weber. ¿Ustedes qué piensan? Les espero el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto, en este espacio de La Octava, y espero que la información que a mí me pareció muy valiosa a nuestros invitados nos sirva para reflexionar, pensar y politizarnos de cara a este tipo de problemas, la mina y desde luego esta situación de China y su irrupción con la visita de la señora Pelosi en el mundo. Gracias, hasta el próximo sábado. En Contexto. 85% personas no keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.